Ahí está, ¡viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Muy, pero muy buenas tardes. Gran momento de cha-cha-cha, si no me equivoco, los Batmans, ¿no? Los Batman del Mercosur. No. Los Batman del Mercosur. Ahí está, mira, justo. Mira qué casualidad. Mira cómo vino Mariano Hamilton con la de Batman. ¿Se acuerdan que entra Superman y dice, ¿y este yankee quién es? Sí, espectacular. Sí, muy bueno. ¿Qué después le pasó Casero, claro. ¿Qué le pasó a Casero, no? ¿Qué le pasó a Casero? Que se le ocurrió eso y después, y después tantas cosas. La vida. Bueno, muy pero muy buenas tardes. Una maravilla. Te digo, da por usarlo de separador del programa. Muy buenas tardes, estamos arrancando Que Vuelvan las Ideas, jornada de viernes. Es una jornada de muchas cosas, porque es viernes, porque es 17 de octubre, porque estamos a muy poquito ya de las elecciones legislativas nacionales. Es ese viernes, digamos, el próximo viernes va a ser un viernes de veda, si quieren ponerlo de esa manera. Así que por muchas razones y por tratar de acompañarnos en vivo con cosas que están pasando ahora y resumir un poquito la semana, hasta las 6 de la tarde intentaremos hacerlo. Luis Pablo Giniger, ¿cómo anda? ¿Qué dice Caruso? ¿Cómo ¿Todo estamos? bien? ¿Todo bien, tranqui? Bien. Sí, digamos. Bueno, tranqui. muy bien. Mariano, ¿cómo estás? Bien, Enrico, ¿vos? ¿Todo bien? Qué bien, Enrico. Está Caruso. bien. Muy bien, sí. Era tenor. Y bueno, Era tenor. a eso va, ¿no? El asunto. Sí. A mí Bueno, me da temor. está bien. Un programa, 2 horas de asociación libre, ¿te imaginas? Cada uno se Pero tendríamos que estar todos. Bueno, estamos... ¿No estamos todos? No, Radich mirá. está en Puerto Madryn, igual los viernes descansa, Con la y el ballena. señor Restivo, que a todo esto me imagino que el lunes estará. ¿Quién, No sé Radiche? cómo arregló con recursos humanos Restivo. No sé. No, Restivo. No, Restivo el lunes no está. Pero sí, no está el viernes. No, pero no está el lunes. Bueno, Restivo está en Chapadmalal. Se sintió muy, muy peronista todo y se fue para Chapadmalal. A ver, muchas cosas, che. En este momento el pulso del día pasa por la dirección San José 1111, la casa de Cristina Fernández de Kirchner, porque allí se dirigen desde distintos puntos, les diría desde Buenos Aires y el conurbano, y por qué no, por lo que estuve escuchando a través de Fabián Waldman, desde distintos puntos del país, distintas caravanas a la casa donde está Cristina Fernández de Kirchner cumpliendo la prisión domiciliaria, cumpliendo su condición de presa política, por razones que ya hemos argumentado, pero que la audiencia de esta casa seguramente comparte. Dicho eso, no es lo único para decir en un 17 de octubre, ahora nos vamos a detener en cada cosa. Hoy ocurrió algo que me parece es una novedad. Me parece que es una novedad. Y tiene que ver con, se agarra la cabeza Mariano Hamilton, tiene que ver con la comunidad de familias con discapacidad en las puertas de Andis, allí en Belgrano, en la sede de Belgrano. En el Bajo Belgrano. No tolerando más el maltrato y la violencia por parte del gobierno, forzando las puertas e ingresando a la sede de Andis. Sí, porque además el gobierno o los funcionarios de Andis, que no sé si es exactamente lo mismo, incumplieron una promesa que les habían hecho. Ellos fueron con un petitorio, les iban a acercar el petitorio, los funcionarios les habían prometido que iban a ser recibidos, por lo menos para escuchar, Sí. Aunque no hubiera una respuesta en el sentido que los familiares y las organizaciones esperaban. Recordemos, lo que están pidiendo es que se aplique una ley que fue sancionada y reglamentada. Uh-huh. Lo que pasa es que no está puesta en marcha porque Guillermo Francos, el jefe de gabinete, dijo que hasta que no se diga de dónde salen los recursos para poder aplicarla, la van a mantener en suspenso. Bueno, eso es lo que están reclamando. Están reclamando que se cumpla una ley que ya fue sancionada. Bueno, ante la negativa de los funcionarios, finalmente les dijeron, bueno, no podemos, no sé qué excusa les plantearon, no los vamos a poder recibir para además recibir el petitorio. Bueno, ahí ocurre lo que vos decías, Sí. ¿no? Los familiares que son familiares de personas con discapacidad, no son sindicalistas. Digo esto porque suele intentar enchastrarse la cosa, decir que hay alguna organización política detrás, ¿no? Son los familiares que están viviendo una angustia muy pero muy grande, con terapias suspendidas, con traslados suspendidos para los distintos tratamientos, con medicamentos suspendidos porque o teniendo que comprarlos por su cuenta con un esfuerzo enorme porque no reciben la ayuda estatal. Bueno, las personas que acompañan
a mucha gente con discapacidad, tampoco se las puede pagar porque el gobierno no hace su aporte, y son acompañamientos que no pueden pausarse. Es realmente muy compleja la situación. Digo todo esto y lo enumero para intentar nosotros ponernos en el lugar y comprender la angustia que están atravesando estas familias, ¿no? Lo voy a tomar como un elemento, insisto, del día muy importante, muy simbólico, del pulso. Voy a reunirlo con otros episodios y vamos a escuchar un testimonio que narra, que dice otra cosa más, este testimonio, que me parece importante. El primer testimonio es 17 de octubre. Ustedes dirán, estás exagerando un poquito, ¿por qué vinculas 17 de octubre con lo que ocurrió con Andis? Bueno, porque el 17 de octubre, de alguna manera, hay también una cosa, más allá de lo organizado y la movilización, etcétera, etcétera. Ahora vamos a charlar con Mariana un poco a partir de su estudio sobre el peronismo y las cosas que ha trabajado, y un libro que publicó hace muy poquito con su compañera, de qué manera se puede reflejar el 17 de octubre para las nuevas generaciones, qué significa eso. Pero ahí hay cuerpos puestos en movimiento. Mientras yo, insisto, no le quiero caer, che, se la tiene junada, se debe haber peleado con alguien. No, le juro que no. A mí me hace un ruido, es un estruendo para mí el mapping de la CGT este 17 de octubre. 80 años del 17 de octubre. Y a la CGT se le ocurre hacer un mapping cuyos dirigentes en general no saben ni cómo pronunciarlo. Yo quiero leerles algo. Les quiero leer el modo en que ayer la CGT, a través de su cuenta oficial, la cuenta oficial de X, el modo en que la CGT ayer contaba, efectivamente, o daba cuenta de lo que estaban haciendo, porque a mí me llamó mucho la atención. Se supone que lo del mapping tiene que ver con conectar con otras maneras de comunicar. Sí, los jóvenes, las nuevas tecnologías. Con las nuevas tecnologías. Bueno, el comunicado de la CGT oficial, cuenta oficial de la CGT, dice: viví la previa al 17 de octubre. Hay transmisión en vivo desde la CGT de una experiencia histórica, escuchen esto por Dios, inversiva, con invitados especiales. Por supuesto, quisieron poner inmersiva, porque de eso se trata. Palabra también muy en boga. Gaby nos contó de varios espectáculos que tienen esa cualidad, digamos, sí, esa característica. Vos te sentís adentro de lo que es la obra de teatro, la experiencia sonora, la experiencia audiovisual, bueno, queriendo recrear eso, ¿no? Así es. No existe inmersiva. Existe inmersiva. Sí, claro, pero no pusieron inmersiva. ¿Qué pusieron? Inversiva. Que encima yo no ninguna de las dos la había escuchado. Da la idea de invertir algo, de modificar el sentido de algo. Inversión. Sí, yo lo tomé al revés. Lealtad contada por el movimiento obrero desde las 5:30, lealtad a la justicia social. Yo lo entiendo, decir, bueno, está eso y además acá estamos en la calle. Yo te lo compro, por supuesto, hay una búsqueda. Entiendo la crisis en la que está la CGT, que no hay liderazgo, lo que nos explicó Mar Plaini el otro día. Yo entiendo todo eso. Ahora, si vos tenés el 17 de octubre una caravana para, de alguna manera, en este cruce de la historia, identificar la movilización de hombres y mujeres militantes, cuerpos en movimiento, a su líder, si querés discutamos todo, a su líder que está encarcelada políticamente, y vos hacés un mapping, y tenés familias de personas con discapacidad que van a voltearle la puerta a un organismo que se volvió símbolo de la perversión, del ajuste, del recorte, del dolor producido por la negativa del gobierno, casi que se convirtió para el propio gobierno. Hacerle frente y pegarle a la familia con discapacidad se convirtió en una bandera del gobierno de a qué está dispuesto a hacer para mostrarle a Estados Unidos, para mostrarle al resto del mundo, al Fondo Monetario, qué está dispuesto a hacer para sostener su política de ajuste. Y vos haces un mapping, a mí me saca de quicio. Me vuelve loco, sin ser peronista. Me imagino los peronistas lo que está sintiendo. No sé qué habrá dicho Plaini, pero aún con falta de conducción, esto es una afrenta lo que están haciendo. Aún con falta de conducción, es casi repulsivo lo que están haciendo. Y encima no es que venís de tradición, no es que la gente está en la calle y agradece el acompañamiento de la CGT. Se le viene reclamando a la CGT calle de hace un montón de tiempo. Y te dicen, no, hicimos 2 paros en el arranque. Bueno, hicieron 2 paros
a vista de lo que pasó después, me parece más para negociar posiciones y después eventualmente tener una estrategia de negociación. Dicho eso, no quiero recaer tanto sobre el tema, pero lo que pasó en Andis, la caravana Cristina, el 17 de octubre, y voy a agregar algo más. Hoy hubo, te es, sumo, en sí. relación al 17 de octubre, hubo más temprano en la provincia de Buenos Aires, en la Quinta de San Vicente, Sí. un acto también organizado por el gobernador Axel Kicillof. Y voy a agregar, o sea, hubo palabra política, discurso político, palabra política. Y voy a agregar algo más. Madre de Plaza de Mayo. Pero antes de explicarles por qué agrego Madre de Plaza de Mayo, quiero que escuchen a esta madre, familiar de una persona madre de una persona con discapacidad, si no me equivoco, pero si no, es familiar, integra el grupo familiar de una madre, ¿no? Quiero que escuchen en detalle lo que dice en las puertas de Andis, después de haber tirado la puerta abajo. Y escuchen, por favor. Esto es calidad de vida, esto es necesidad. Que nos vengan y nos reciban, que nos vengan y nos escuchen, que nos vengan y me digan a mí en la cara por qué mi hijo no puede tener su terapia completa. Nadie nos dice nada, nadie nos informa nada. Nosotros tuvimos que ser extremistas y nos tuvimos que volver algo que no somos, violentos. Tuvimos que empujar y romper puertas para poder entrar. ¿Te parece que tenemos que llegar a ese extremo también? De ser violentos cuando no lo somos. No somos personas violentas. Necesitamos que nuestros hijos tengan su calidad de vida. Necesitamos que esta gente nos dé la respuesta que necesitamos. Perdón. Prestaron atención, además, por supuesto, del desgarro, ¿no? De la angustia. Nos volvimos tuvimos que volvernos algo que no somos. Básicamente lo que está diciendo es, yo no elegí estar acá, pero frente al dolor de mi hijo, yo me convierto en esto, te tiro la puerta abajo, me involucro, pongo el cuerpo. Ahí es donde a mí me parece, con todas las distancias que ustedes quieran, van a entender. Ahí es donde yo digo, se puso un pañuelo en la cabeza. Se puso un pañuelo y dijo, yo voy a transformarme en lo que me tenga que transformar. No soy militante, no tengo recorrido político, no tengo esta expectativa. Yo vengo acá a hacer lo que tengo que hacer para defender a mi hijo. Sí, ¿qué es la historia de la lucha de la humanidad, te diría? Porque en realidad los pueblos no son violentos. Nunca los pueblos son violentos. Nadie elige. Cuando termina ocurriendo algo así, bueno, son distintos sectores, en distintas circunstancias, son empujados a estas situaciones. El pueblo no es violento de por sí y elige, bueno, vos con una planificación, eso no pasa, no es así la historia. En todos los casos, estoy buscando ejemplos en mi cabeza, pero en todos los casos se dio de esa manera, por situaciones extremas, necesidad de salir a la calle a reclamar y en determinado momento, bueno, pueden ocurrir este tipo de cosas, ¿no? Yo, cuando escuché a esta madre hablar, y vos hablaste de las madres de Plaza de Mayo, yo la estaba escuchando a esa madre en la Plaza de Mayo en el año 76, diciendo quiero que nos devuelvan a nuestros hijos, que nos digan dónde están. Uh-huh. Es exactamente el mismo tono. Le pedí a Nico a ver si lo podía encontrar. Te juro que me puso la piel de gallina, porque era como volver a escuchar el mismo reclamo, en otro contexto, por supuesto. Por supuesto, no hace falta ni que la aclaremos. Ni que discutirlo. Bueno, está bien, pero era una madre diciendo, quiero saber dónde está mi hijo, y una madre diciendo, quiero que mi hijo tenga la terapia necesaria para vivir. O sea, sí, así es. te juro que le acabo de pedir a Nico, porque digo, loco, fuerte. me impresionó. Yo creí que iba a ser por ese lado, como la cadencia de hablar de esta madre era exactamente igual a aquella. Uh-huh. O por lo menos en mi memoria enseguida me saltó esa alarma. ¿Cuántas veces Eve o cualquiera de las madres fundadoras que estaban allí decían, nosotros éramos ama de casa, no entendíamos nada, nuestros hijos nos llevaron a la lucha, nos transformaron en lo que efectivamente fuimos? Me encantaría acordarme somos. el nombre de esta madre, no me lo acuerdo. Ahora seguro algún oyente te va a ayudar. Sí. Y quiero agregar algo más. Insisto con esta idea que al gobierno se le puede volver muy en contra, de creer que insistir con el ajuste y con el dolor de los demás puede funcionarle como bandera eternamente. Porque, ¿ustedes saben qué es lo que detonó que las familias decidieran tirar la puerta abajo de Andis?
iban a llevar un petitorio como contó Luispa. Estaban hablando por teléfono, uno de los referentes del grupo de familiares, estaba hablando por teléfono con el interventor. Y en un momento el interventor le dijo, mirá, nosotros por presión no hacemos nada. Y le cortó el teléfono. Nosotros no funcionamos a presión. Y le corto el teléfono. En el momento que le corta el teléfono y cuenta que le cortó el teléfono mientras estaban hablando para ver si lo recibía tal cual habían quedado, por otra parte. Claro, habían quedado, exactamente. No sé si... Un destrato. 1, 2, 3, vamos. Sí, claro. A Patricia Bullrich tiene una manera de referirse al tema de los femicidios, lo vamos a hablar después, al tema de los femicidios, y le echa la culpa al feminismo de la violencia de los varones en este tiempo. Y dice algo así como, si ustedes fuerzan tanto la cosa, al final les va a volver. Bueno, no quiero meterme en ese tema ahora porque nos llevaría a charlar sobre eso, y específicamente lo vamos a hablar después, porque además una compañera nuestra aquí en la radio está sufriendo una situación muy compleja, pero cuidado con estas cosas el gobierno, ¿no? Cuidado con estas cosas, porque eso que Patricia Bullrich dice respecto de la violencia machista, cuidado con tensar, ¿no? Están tensando mucho la cuerda, en todos lados. En todos lados. Entonces, me parece que es interesante, siempre decimos en que vuelvan, ¿no, Luispa? Cada vez que hay un aniversario fuerte, importante, que nos atraviesa, siempre decimos, es el aniversario, es la historia, es recordar, pero también es cómo se conjuga en el presente. Por supuesto. Es cómo se cruza en esta esquina. Entonces, 17 de octubre, movilización a una líder proscripta. Familias que no tienen nada de politizadas, que dicen, nos llevaron a esto, nos hacen hacer cosas que no somos, en reclamo por la vida de sus hijos. Y la organización sindical más importante de este país haciendo un mapping, que no saben ni cómo escribir la palabra inmersivo en la promoción de su cuenta en X, más un gobierno que sigue usando de bandera la crueldad. A una semana de elecciones, bueno, me parece que nos pinta, ¿no? Y voy a agregar algo más. Y estando más atentos y atentas a lo que dice el ministro de Economía estadounidense que lo que dice nuestro ministro de Economía, ¿no? Mariano, ¿qué es el 17 de octubre? Uy, me sorprendiste. El 17 de octubre es una fecha icónica para todos los peronistas. Es un poco el momento fundacional del movimiento nacional y popular. Es cuando a Perón se lo detiene, se lo destituye del gobierno y se lo lleva detenido a la isla Martín García. En ese momento, entre Eva y Cipriano Reyes organizan porque siempre la organización forma parte del movimiento nacional justicialista, organizan una movilización que por supuesto excede por mucho lo que se proponían, digamos. Ellos se proponían que esto fuera una manifestación multitudinaria, pero esa manifestación multitudinaria fue muchísimo más significativa de lo que se esperaba. Esa conjunción hermosa entre lo organizado y lo espontáneo. Mi abuelo, perdón que sea autorreferencial, pero mi abuelo, que era un gorila dantesco, que vivía en Flores, era un italiano que había llegado a la Argentina a los 17 años, pero así todo, tenía en el año 23, 24, y así todo, era un tipo encantador, pero era un tipo que odiaba el peronismo. Pero ¿sabes por qué lo odiaba? Porque él dice que en ese momento tenía un almacén, y cuando mi abuelo primero fue zapatero y después se hizo almacenero. Y cuando vio la gente que salía por las calles, él tenía un almacén en Avenida La Plata en Carabobo y Avenida del Trabajo en ese momento, que era Evita, la actual Evita, dice que veía gente que salía de abajo de las piedras para él, que no era gente que él había visto alguna vez. Gente que venía descalza, gente que venía en cuero, gente que venía con la camisa abierta. ¿De ese día? Claro, ese día. Dice, yo cerré inmediatamente el local porque pensé que me iban a asesinar. Pero ¿por qué yo le decía, pero ¿por qué te iban a asesinar a vos? O sea, vos que tenías que ver. No, pero me dio mucho miedo. Me dio mucho miedo ver eso. Y creo que el 17 de octubre lo que ha generado también en ciertas clases sociales es el miedo. El miedo de que los negros, esos tipos que no merecen nada, solo merecen un plato de comida,
no merecen la felicidad, no merecen acceso a vacaciones, disfrutar un par de zapatillas, disfrutar un celular. A estos los convencieron de que podían tener un celular, dijo alguna vez un dirigente radical cuando ganó el macrismo. Bueno, eso le ha generado a las clases medias, muchas de ellas, y a las clases altas ni hablar, un miedo ancestral al peronismo que todavía no terminan de digerir y que todavía no terminan de resolver. Mariano, ¿y qué elegiste contar en tu libro, que es la historia del peronismo, tu libro? ¿Qué elegiste contar del 17 de octubre? En mi libro dice 17 de octubre, se llama el capítulo. Ah, bueno, todo. El 17 de octubre es muy cortito. El 17 de octubre es uno de los principales pilares del peronismo. Ese día de 1945, los descamisados y los trabajadores fueron masivamente a la Plaza de Mayo para exigir la liberación del entonces coronel Juan Domingo Perón, quien ejercía 3 cargos: el de vicepresidente de la Nación, secretario de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión del gobierno de facto de Edelmiro Farrell. Farrell se oponía a las políticas de Perón a favor de los obreros y no solo lo relevó de todos sus cargos, sino que lo encarceló en la isla Martín García. Pero las multitudes se movilizaron en todo el país y lo obligaron a liberar. El hecho es considerado el nacimiento del peronismo como un movimiento de masas porque transformó a los pobres y a la clase obrera en un nuevo sujeto político. Esto es en plan de poner en palabras muy sucintamente y muy didácticamente, que es el 17 de octubre. Esto fue lo que escribimos con Cecilia, mi compañera, en nuestro libro, mi primer libro peronista. Un hermoso libro que les recomiendo. Ahí mira, ahí está la tapa. Mira qué bonita. A la gente que nos está viendo por YouTube puede ver la tapa del libro. La verdad es que el libro es un objeto divino, hermoso, que nos sirvió a Cecilia y a mí como para poder sobrellevar los comienzos del gobierno de Milei. Nosotros transformamos la angustia y el dolor que nos significaba un gobierno de las características del de Milei, que sabíamos lo que iba a hacer, en algo virtuoso, ¿no? En decir, bueno, vamos a abroquelarnos en nuestro amor hacia algo y vamos a tratar de producir un libro, y fue lo que salió. 4:27 enseguida nos vamos, o Fabián Waldman nos va a ayudar, a quienes estamos aquí en el estudio de la 530 y ustedes del otro lado, en algún lugar de este planeta compartiendo con nosotros la tarde, nos va a llevar a San José 1111 y a conversar con las distintas personas, caravanas, organizaciones que se acercan allí para darle su sentido al 17 de octubre, que en definitiva, ¿no? De eso va la cosa. ¿Cómo te atraviesa? ¿Qué siente cada quien, siendo peronista o no? Un día de poner el cuerpo, un día de movilización, un día de reivindicación de la política, un día de reivindicación de los liderazgos, y un día de mapping también, ¿no? Mariano Randazzo prepara para la audiencia de que vuelvan las ideas el resumen de la semana, lo que nos trajo hasta aquí. Dale. El presupuesto es lo que llamamos ley de leyes y trae un recorte muy pero muy importante en el presupuesto educativo. Recortes que no solo tienen que ver con el salario, con la paritaria nacional, con el incumplimiento del pago del FONID a todos los docentes de la Argentina, sino también un ajuste en lo que es construcción de jardines de infantes, en lo que es educación técnica profesional, en formación docente, en lo que tiene que ver con todos los suplementos que venían en el presupuesto educativo. Sonia Aleso, secretaria general, CETERA. El otro tema que nosotros estamos viendo es que las compañeras se están endeudando para pagar el alquiler o para pagar los impuestos, y esa es una fuerte preocupación que tenemos junto con la desinversión educativa. Por eso el lema es: la escuela enseña y construye esperanza, porque nosotros pensamos que hay un ataque muy fuerte a la educación pública dentro de este ingreso que plantea el gobierno en el presupuesto. La línea creo que es entender que hay una restricción presupuestaria, que es la naturaleza del ser humano, que administramos recursos escasos con necesidades ilimitadas, y más cuando es erario público tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, saber que el plan de gobierno transmitido en este presupuesto que sugiere el Ejecutivo al Legislativo es equilibrio fiscal, es no emitir moneda, el tema de desregular, el tema de bajar impuestos, el tema de reactivar el sector privado, que es el único que crea riqueza, y con eso se va a reavivar todo lo que es el tema del trabajo. Berti Venegas Lynch. Una familia
que tiene 6 autos, lancha, casa de fin de semana, un caserón fenomenal y de 6 personas trabaja uno solo y siguen sacando un préstamo para pagar el pago mínimo de las tarjetas, termina mal. Y eso ha sido la historia de la Argentina. Lo que se está haciendo en este caso es, eventualmente por un tema temporal, pedir un préstamo, pero vendiendo los autos, vendiendo la lancha y demás, que eso es lo que un poco estamos haciendo y es lo que la gente quiso votando a Milei. Cada peso que el gobierno gasta es un peso que el gobierno tiene que cobrar en impuestos a alguien. Entonces, cada peso que el gobierno logra bajar de gasto, que es lo que logra la motosierra, es un peso menos de impuestos para cobrarle a los argentinos. Entonces, Javier, en este primer año y medio, bajó el gasto entre 5 y 6 puntos del PBI y bajó los impuestos que pagan los argentinos entre 5 y 6 puntos del PBI. Federico Sturzenegger. Nosotros un poco lo que estamos tratando de transmitir es, hay fundamentos muy sólidos, esos fundamentos muy sólidos han permitido este cambio de tendencia, jubilaciones que caían, ahora jubilaciones que se recuperan. Vamos a decir, sí, por supuesto, no recuperamos lo que se perdió en 10, 15 años, ¿no? Pero me parece que el cambio de tendencia está ahí. El presidente además ha sido contundente, en ningún escenario nosotros el rumbo lo vamos a marcar. Yo creo que además las elecciones nos van a permitir tener como ese famoso tercio que nosotros necesitamos para poder sostener los vetos y entonces eso va a ayudar a dar mayor tranquilidad a la economía, porque nos va a permitir en algún sentido defendernos de los ataques, si se quiere, del Congreso, que digamos, bueno, en los últimos meses ha estado como tratando de taladrar la estabilidad macroeconómica de Argentina. La reforma laboral es fundamental porque venimos de un régimen laboral arcaico, rígido, imprevisible. Claramente necesitamos un régimen laboral más ágil, más dinámico y que termine con la industria del juicio, que favorece a un puñadito así en contra de todos los argentinos. También vamos a encarar una reforma tributaria que va a implicar la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario, diría, también. Y una cosa que para mí es muy importante, que va a haber importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno. Luis Caputo. Y es otra pata fundamental para lograr esta mayor competitividad, que como digo, nosotros creemos que no debe venir más de una devaluación. Nosotros creemos que la forma de ganar competitividad es continuar con lo que estamos haciendo, que eso es desregulaciones, baja de impuestos, esta reforma laboral, reforma tributaria y, como digo, también que empiece a haber mucho más financiamiento de largo plazo a tasas mucho más razonables. Eso también va a mejorar sustancialmente la competitividad. Mira, Argentina, si el presidente no vence, sé que la persona que se postule nuevamente, no sé si la persona es de extrema izquierda y tiene esa filosofía que llevó a Argentina a los problemas que está enfrentando. Entonces, si eso sucede, no seremos generosos con Argentina. Si él pierde, no seremos generosos con Argentina. Donald Trump. Quiero que tenga éxito, creo que será muy bueno y nosotros también nos beneficiaremos, pero no es un beneficio tan grande para nosotros porque no es un país muy grande, pero sí es importante y un país que puede tener mucho éxito. Algunos países nunca tendrán éxito, pero este país tiene muchísimo potencial con este liderazgo y ustedes tienen el liderazgo correcto. Digamos, somos un aliado incondicional de Estados Unidos. Es decir, es una cuestión de ordenamiento geopolítico. Una de las cosas que hizo Trump con muchísima claridad, con una claridad meridiana, vino a poner orden en un mundo que estaba totalmente desequilibrado. Yo fui muy claro. ¿Qué dije? Voy a estar aliado ¿con quién? Con Estados Unidos y con Israel. ¿Con quién estoy aliado? Con Estados Unidos y con Israel. Javier Milei. No es instantáneo, pero fíjate esto, en la medida que vos inviertas, se generan puestos de trabajo, se genera demanda de trabajo y eso hace subir los salarios y la gente vive mejor. En 7 años nos podemos parecer a España, en 15 años a Alemania, en 25 o 30 años a Estados Unidos, en 40 años ser el país más rico del mundo. Eso es lo que es, digamos, o sea, es un país para tus hijos, para tus nietos. ¿Sabés cuál es la diferencia entre un político demagogo, berreta, típico de la Argentina y lo que proponemos nosotros? Es que nosotros estamos sembrando y plantando las semillas de un árbol que vaya, digamos, dar sombra a nuestros hijos y a nuestros nietos. Bueno, muy bien. Qué semanita, ¿no? En un rato vamos a hablar del Milei de ayer.
el Milei de ayer con Trebuch tratando de enmendar un poco el Milei de antes de ayer con Eso Feynman. es genial, eso que acabas de describir es genial porque a este ritmo vamos a tener otro Milei hoy intentando arreglar el Milei de ayer con Trebuch. Total, ¿no? pero ¿y a quién va a elegir? Claro, ¿A quién va a elegir? Si además a Fantino lo putean ahora. Tal cual. Se les están acabando los felpudos, muchachos. Bueno, yo no sé si le prestaron atención, no lo había escuchado antes a Berti Venegas Lynch, que es el baterista de la banda de Milei, pero además es el diputado nacional que preside, reemplazando a Espert, la Comisión de Presupuesto. Se ve que le preguntan, gran hallazgo de Mariano Randazzo, se ve que le preguntan por un nuevo endeudamiento y por el tema de la deuda. Y encuentra una manera de explicarlo que yo me quiero atar los tobillos con un alambre de púa, más o menos. Escuchen esto, por favor. La línea creo que es entender que hay una restricción presupuestaria, que es la naturaleza del ser humano, que administramos recursos escasos con necesidades ilimitadas, y más cuando es erario público tenemos que tener mucho más cuidado. Entonces, saber que el plan de gobierno transmitido en este presupuesto que sugiere el Ejecutivo al Legislativo es equilibrio fiscal, es no emitir moneda, el tema de desregular, el tema de bajar impuestos, el tema de reactivar el sector privado, que es el único que crea riqueza, y con eso se va a reavivar todo lo que es el tema del trabajo. Una familia que tiene 6 autos, lancha, casa de fin de semana, un caserón fenomenal, y de 6 personas trabaja uno solo, y siguen sacando un préstamo para pagar el pago mínimo de las tarjetas, termina mal. Y eso ha sido la historia de la Argentina. Lo que se está haciendo en este caso es, eventualmente por un tema temporal, pedir un préstamo, pero vendiendo los autos, vendiendo la lancha y demás, que eso es lo que un poco estamos haciendo, y es lo que la gente quiso votando a Milei. Cada peso que el gobierno... Es increíble que la explicación para el ajuste de las grandes mayorías, Berti Venegas Lynch, el que tiene que armar el presupuesto del ajuste, diga, no, estamos vendiendo la lancha, estamos vendiendo los autos. No, estoy mal. Está vendiendo la Ferrari. Por favor, no lo había escuchado, por favor. Es que no tienen noción. Y mirá, es lo que decía Mariano recién de no tienen derecho al celular, o es no me acuerdo del funcionario del Banco Nación, Fraga, que decía, y les hicieron creer que podían, muchachos, cambiar. Tener un celular o irse de vacaciones. Dios mío. Es eso. Pero bueno, hay que vender la lancha, el yate que tengo estacionado en Ibiza, hay que vender el avión privado, hay que vender la Ferrari. Es Milei, un hijo de puta, es Milei loco. cuando le preguntan por el 80% de la gente que no llega a fin de mes, es Milei diciendo, pero el que más se ajustó fui yo. Sí. Si yo no me aumentó el sueldo desde que arranqué. Ya excede la crueldad, pero ayer también hablaba con un amigo. ¿Cómo creamos empatía? ¿Cómo un sector de la sociedad creó empatía con esto para ser representada? Qué terrible todo lo que nos pasó antes, ¿no? Ayer hablaba con un amigo, con el Chango Cárdenas, y me decía... Qué golazo hizo. Sí, un golazo. José Cárdenas. Y me decía, esto supera todo. O sea, porque todos dicen, no, es una película. No, ni una película, es mucho más que una película. O sea, esto ya no hay palabras para entender lo que está pasando. No hay ningún tipo de marco teórico, de comprensión lógica. Esto puede ir a cualquier lado, me decía. Pero cuando digo cualquier lado, es cualquier lado, ¿eh? Sí, además por los personajes. Estamos en terreno desconocido. Esto puede desembocar en 15 años de Milei como puede desembocar en 15 minutos de Milei. No sé, pero ahí no sé, si en 15 años de Milei la veo difícil. Es imposible saber. No, es imposible. Bueno, ahora lo charlamos porque me parece que hay cosas para charlar que son clave de lectura del resultado electoral, que una de las discusiones ahora es cómo leemos el resultado electoral del domingo, y ya Bessent dijo algo sobre eso. Pero además no es solamente vender la lancha, sino que además lo que dice Venegas Lynch es que la razón por la cual estamos como estamos tiene que ver con que un montón de gente vivió mucho más allá del... Sin trabajar. Sí, de 6 trabaja uno. A expensas del Estado, digamos. Claro, y que vivió gozando de cosas que estaban más allá de su propio alcance. Es dramático, es dramático. Bueno, 4:40. Está Fabián Waldman en las calles de Buenos Aires, más específicamente... Mariano tiene una idea, ahora cuando termine Fabi la vamos a contar. San José 1111, allí se dirigen caravanas que parten desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires, del conurbano bonaerense. ¿Y quién te dice de distintos puntos de la Argentina a darle sentido a su 17 de octubre en la casa de Cristina? Fabi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, compañeros. Acá ya empezó la reactivación, ¿eh? ¿Ah, sí? San José, entre San Juan y Muy Humberto I, tenés choripán, Muy tenés bueno. remera, tenés gorros, calcos, pines, Y sí. sombreros, afiches. ¿Lanchas hay alguna, punto. Fabián? ¿Lanchas hay alguna? Lanchas. Bueno, el otro día no me quiso contestar. Sí, señor. ¿Se Sí, señor. Nos acordamos perfectamente. No sé si se acuerdan. Agrego un dato más. Estaba escuchando usted el desarrollo con respecto al esfuerzo que hace el presidente. Hoy me comentaban en la Casa Rosada que el gobierno, todos los funcionarios, Santiago Caputo, Lule Menem, Karina Milei, pues lo que hicieron es retirar las unidades retributivas por las cuales les abonaban un plus, por ejemplo, a los mozos. Todo eso que puede correr por fuera del recibo, Sí. lo distribuyen a piacere estos funcionarios entre sus dirigidos. Yo creo que estamos a punto de ser convencidos de que todo lo que nos pasa es responsabilidad de los mozos de la Casa Rosada. Estoy casi convencido de que esa es la razón. ¿Cómo se vive ahí? ¿Qué está pasando? Está muy bueno lo de la reactivación en muchos sentidos, Fabi, ¿eh? ¿Qué está pasando ahí en San José 1111? Bueno, está todo, por supuesto, ya prácticamente colmada San José, entre Humberto I y San Juan, y prácticamente no hay lugar para atravesar a partir de la mitad de cuadra. No han llegado las columnas más importantes todavía. Está puesta ya la bandera del Movimiento de Derecho Futuro a la mitad de cuadra. Entiendo que va a venir el gobernador Axel Kicillof. Acaba de empezar, entre otros, Walter Correa. También le hicimos una pregunta a Teresa García hace un ratito, y se suma gente minuto a minuto. Aquí vamos a ir preguntando por qué se acercan. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, en vivo para la 530. Bueno, ¿por qué hoy? Y hoy es un día muy importante para el pueblo argentino, yo diría, no solo para el peronismo, porque el país que intentamos morder de hace ya 80 años todavía no ha logrado parirse en su totalidad. La tenemos a Cristina presa acá, y eso es una muestra. El pueblo, a veces creemos, ayer lo escuchaba Axel que decía, el empresariado tiene que ser más patriota y necesitamos eso. Si nos imaginamos como un país insertado en el mundo, necesitamos no solamente a los laburantes, que estamos todos acá queriendo un país mejor. Y el empresariado parece que lo único que quiere es hacer plata con la timba financiera. ¿Los cordobeses están incluidos en esto? Los cordobeses yo vivo acá hace 26 años, pero la verdad que es lamentable lo que ha pasado en Córdoba. También tenemos errores propios, yo creo. Ahí hubo un levantamiento policial que deberíamos haber asistido y no asistimos en 2014. Pero bueno, el cordobesismo muestra también que falta un proyecto nacional en la política. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno. Bueno, Tenés, además, vamos a ver. ¿viste, Fabi, que suele decirse, Mariano, te sumo a la charla con Fabi también, Sí. ¿viste, Mariano, que suele decirse, en cada hincha de fútbol hay un director técnico? Bueno, en cada militante del peronismo de cualquier espacio hay un dirigente, ¿no? Hay un secretario general, hay un presidente, hay un ministro del Interior. Mientras que no sea Moretti. A ver, Está bien. ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en vivo para la 530. ¿Por qué viniste? Venimos por Cristina, por la democracia y porque esto no puede seguir pasando. Porque se meten con los jubilados, con las pensiones y nada, tengo abuelos, conocidos, tengo mi lugar de trabajo donde hay un montón de abuelas y realmente la están pasando mal. ¿Qué te dedicas? Tengo una peluquería. Una peluquería. Una peluquería. Soy una trabajadora y nada, el trabajo ha bajado muchísimo y la verdad, esto tiene que cambiar. ¿A dónde tenés el local? San Miguel. San Miguel. ¿Y cómo está la situación ahí en San Miguel? Malísima. Malísima. No se vende nada. No hay consumo. ¿Cuánto cortabas o peinabas el año pasado y cuánto ahora? No tenía descanso antes. No tenía descanso. Trabajaba todo el día. Todo el día. Ahora no. Tiempo libre de sobra. Gracias, No, por favor. Esperemos que estemos mejor. Bueno,
Che, Fabi, Seguimos. ¿sabés qué? Muy bueno el dato. Hoy me fui a cortar el pelo ahí en Parque Chacabuco, Cachimayo y Asamblea. No y te el cobran, ¿no? ¿Eh? Nada, no. Gracias. Y el loco me dice, charlando así como estaba, me dice, no, llegaste vos, estaba boludeando y ahora te vas y voy a seguir boludeando un rato más. Dice, yo, comparado con meses atrás, perdí 400 lucas. Pues se ve que es un salario y después debe ser a lo que va laburando. 400 lucas menos. 400 lucas menos. Peluquero del barrio. ¿Cuánto pagará de alquiler? 450 de Pablo? alquiler, vive solo con 2 gatos. Bueno. 450 de alquiler. Bueno. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está, maestro? Estamos en vivo para la 530 Radio Madre. Bueno, ¿por qué viniste? Básicamente una sola cuestión, lealtad peronista, ante todo. Y lealtad a Cristina, la dirigente más importante de los últimos 20 años, y porque soy un peronista casi irredimible. Irredimible. ¿Y qué es lo que de alguna manera a vos te mueve este 17 de octubre, teniendo los años que tenés y el recorrido político que veo que... Y bueno, sí, ¿no? De empezar a militar hace 50 y pico de años en el peronismo, y cada vez que los 17 de octubre han pasado en dictaduras, en democracias, en semidemocracias, y siempre algo significaba en las diferentes instancias. En este momento los tuvimos muy felices y los tuvimos muy tristes con este momento, que es un 17 de octubre de combate y de lucha, ¿no? ¿Por qué pensás que no le pueden poner el último clavo al cajón? Y porque sigue existiendo esto, que es que el peronismo, a pesar de todos los errores cometidos a lo largo de toda la historia, y especialmente en la última experiencia, siempre significa cosas en la memoria histórica del pueblo. Entonces, destruirlo, solo desaparecer, lo vienen planteando desde hace unos 60 años más o menos, del 55 por lo menos, y no lo han podido hacer a pesar de los golpes militares, de los 30.000 desaparecidos, de las represiones, de las traiciones, de las componendas, de los colaboracionistas, a pesar de todo. Hace 2 años no, se acabó el peronismo y ahora ya están con el culito en la mano. Gracias, es muy amable. Fabi, si te parece, Sí, Pablo, hoy lo más sí. importante es escuchar el testimonio de las personas que se movilizan, que como venimos diciendo del arranque, que transforma el 17 de octubre, el hecho histórico lo transforma en el presente, en el modo en que cada uno lo siente, y allí están en San José 1111. Si te parece, volvemos enseguida, pero, Cuando insisto, me vos parece decantes. de lo más valioso, y creo que está por Cristina aparecer en el balcón, o me imagino 5 y que... media, no. Ah, 5 y 5 y media se va a escuchar el audio, por ahí aparece en cualquier momento, pero acá me parece que por acá viene a ver, viene la vicegobernadora, y el gobernador también, entiendo que sí. Bueno. Verónica Magario y Axel Kicillof van a estar acá, Pablo. Fabián, perdón, te sumo una pregunta. ¿Está previsto que hable Cristina? A ver, se va a pasar un audio grabado. Un audio grabado. ¿Y eso es a las 5:30? 5 y media aproximadamente. Bueno, sí. estamos atentos entonces. Pero quédate que ya volvemos, Fabi, ¿eh? Dale, abrazo, hasta luego. ¿Desde dónde parten caravanas o cuál es el recorrido? Bueno, está organizado el acto con la marcha de 3 columnas. Una columna que viene de zona sur, una de zona norte y otra de zona oeste. Y los puntos de concentración aquí en la ciudad de Buenos Aires son precisamente las estaciones donde llegan los trenes de esos lugares. Constitución, de zona sur, Retiro, de zona norte, y la estación de 11, de zona oeste. Y desde allí parten en forma de caravana las distintas columnas hasta San José 1111. 5:30 entonces, el dato que nos da Fabián, 5:30 se va a compartir un audio de Cristina y seguramente luego saldrá al balcón. ¿Habrá mapping en San José? No creo, no creo. Pero No ¿cómo? creo. Si ahora es esa la que va. Qué bárbaro. ¿No? No sigas diciéndolo. No, ok, tenés razón. 4:48. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado.
Saberio el Cruel. Todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Viento a favor. Noticias, información, premios. Viento a favor. Con Quique Alcoba. Los sábados a las 13. AM 530. Somos Radio. Nuevo en Ediciones Continente. La formación de la conciencia nacional, de Juan José Hernández Arregui. Un libro que rompe los mitos de la izquierda sumando el análisis de la conciencia nacional. Una obra vigente del intelectual que unió al marxismo con la experiencia del peronismo. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola, soy Patricia, los escucho desde Quequén, Necochea, provincia de Buenos Aires, la mejor playa argentina, bordando un tapiz. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan.
serie de acuerdos y de patrones de conducta que se tienen que cumplir para mostrar la ética y que hay total transparencia. Piden que no esté Karina Milei en la reunión. Sí, si es ética y transparencia lo que subrayamos. No, lo cuenta, te tiro el título, después lo ampliamos. Pero es lo que tira la política online. Bueno, hay que ver si es posta. No, bueno, no seas malo. No, pero es verosímil. Urgente, Al menos es verosímil. Exclusivo. Empresas multinacionales y Wall Street piden que por compliance Karina no esté en las reuniones. Si lo tira Barcelona, está bien y nos cagamos de risa. Claro. Lo tira la política online. No, lo que digo es, está bien lo que dice Lispa, porque una noticia que por ahí está floja de papeles, si es verosímil, pasa. Claro, y claro. sí, pasa. Para lo agrego porque lo escuché a Fidanza hace poco, sostener que era parte de del objetivo de la política online, generar cierto impacto, pero no mentir, para nada mentir, pero sí generar impacto y que el impacto es parte de su recurso. Después leemos la nota un poco más detalladamente. Sensacionalismo riguroso se llama. Algo muy bueno. Eso lo utilizábamos en Olé. ¿No habrás laburado vos en gráfica? Yo le decía a todos, muchachos, nosotros practicamos el sensacionalismo riguroso, es decir, vamos a decir algo con mucho ruido, pero que sea verdad. Lo único que pido es eso. Claro. Muy buena, Marian. Hay una nueva lógica, perdón, nos estamos yendo por cualquier rama, pero en los portales, digo, para quienes les interesa el periodismo, en la 5W, la famosa 5W, las 5 preguntas que hay que contestar rápido en una nota bien escrita periodísticamente, ya no existen más. No. Vos viste que ahora hay un título que dice, por ejemplo, en la marcha del 17 de octubre apareció un personaje que nadie esperaba. Claro. Y entonces empezás a leerlo. Porque buscar los clics. Y tenés que leer la noticia entera, porque además consiste en que pases mucho tiempo leyendo un artículo en internet, y recién al final aparece el personaje que además ni siquiera era tan importante, ¿no? ¿Quién fue pero la 5W no existe el que se chocó con Wanda Nara en la... Por ejemplo, también. ¿Qué sé yo? Pero además ya estamos acostumbrados, entonces vamos directamente al tercer o cuarto párrafo que empieza a aparecer la información. Sí. Antes era exactamente al revés, con leer el título te decía todo. Título bajaba en todos diarios. Nosotros nos enseñaron que había que ponerlo. Además en los diarios, vos pasabas los títulos, leías los copetes y ya pasaba. Si te interesaba la noticia te quedabas, si no te ibas. Tal cual. Acá no, acá te quieren atrapar. El resto como era es como el padrino. Era profundizar la noticia, el resto. Bueno, quiero contarles que hoy cumple 77 años una institución que se ha vuelto muy importante en el último tiempo. Cumple 77 años, te voy tirando hasta el último párrafo. Es la gran infobada esta. ¿Sí? Cumple 77 años el club Sacachispas. Extraordinario. Feliz cumpleaños, Sacachispas. Las mejores redes sociales del planeta. Sí, señor. La última que recuerdo es el 3 desaparece de... Digo, estaba la formación del equipo, el 1, el 2, el 4, el 5, el 3 lo estamos buscando. El 3 se lo llevó Karina, claro, decían las redes sociales para cuando Sacachispas jugaba un sábado. Espectacular, maravilloso. Gran abrazo a toda la gente de ese club divino y por supuesto a los y las hinchas. Bueno, 4:58, 21 grados 6 décimas. Está nublado el cielo en Buenos Aires y alrededores. Y enseguida volvemos a San José 1111 con Fabián Waldman, porque allí está el centro de la información. Mariano tiene una idea que para mí es gol. Yo creo que la va a contar ahora, pero para mí, Marian, deberías hacérsela llegar a alguien cercano a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fuera de joda, te lo digo. Yo creo que debería como la gente no puede viajar a Buenos Aires permanentemente, entonces en cada ciudad de cada provincia hay que ir a buscar un San José 1111 y convocarse a ese lugar. Entonces, está muy por bien. Ejemplo, yo estuve mirando en Google Maps. En Mendoza tenés una en Mendoza, otra en San José. No es que a Mariano se le ocurrió la idea y quedó ahí. O sea, en 5 minutos fue a buscar cuántas San José 1111 hay en las provincias más importantes de nuestro país. Bueno, en Mendoza tenés, en San José, en Godoy Cruz, Las Compuertas, Palmira, San Martín, Luján de Cuyo y San Rafael. En Santa Fe tenés Funes, San José, Santa Fe, San Lorenzo, Rafaela, Recreo, Humboldt, Rosario. En Córdoba tenés Río Cuarto, Córdoba, Cosquín, Carlos Paz, Unquillo, Villa María, Río Segundo, La Falda, Villanueva. Y en España, porque también te puedo decir, puede ser, no tenés que viajar a la Argentina, Ibiza, Gata de Gorgos, Zaragoza, Huesca, Boecillo, Cinco Torras, Pamplona, Algoría y Pacheco.
Para mí es una idea, por supuesto estamos hablando de quienes se sienten representados políticamente por claro, etcétera, etcétera. que vayan todos, pues todos son peronistas. Pero de hecho debe haber actos en cada una de esas localidades. Pero hay que ir a San José 11. Hay que ir a banco. Es muy buena, y no hay que esperar el 17 de octubre, puede ser cualquier otra fecha. Andás a ver qué hay, ¿no? Todos los días. No, imagínate el chabón que vive en San José 11, que de pronto toda la gente se empieza a acercar a su casa. O hay una casa de jueguitos electrónicos, qué sé yo, cualquier cosa. Por ahí vende un montón. Bueno, 5 de la tarde, enseguida se viene Carlos Heller, que además hay otro acontecimiento en esta jornada, que hoy es el cumpleaños de Carlos Heller. Sí, señor. Hoy cumple 85 años 17 de octubre. Carlos Salomón Heller. 17 de octubre cumple los giros el universo manda mensajes por todos lados, todo el tiempo, así que en un rato vamos a charlar con él, porque yo no sé si ustedes saben, pero el Tesoro de los Estados Unidos interviene y el dólar sigue subiendo, lo cual es muy llamativo. Y mucho, te diría. Y bastante. Subió bastante. Vamos a pedirle a Carlos que nos explique un poco esta situación. 5 y 1. Ideas que vuelvan. Los discursos de odio son una práctica de comunicación que va a proponer una creencia dogmática, injuriante sobre un grupo o un colectivo históricamente discriminado. El primer objetivo de los discursos de odio es romper el debate. El segundo objetivo de los discursos de odio va a ser imponer una autocensura disciplinadora, no dando lugar a las opiniones más intermedias. El tercer objetivo va a ser motivar a otros odiantes. Y el cuarto objetivo, derivado de estos tres, es imponer agenda. Así es que estos discursos de odio, algunas veces y bajo ciertas condiciones, pueden generar un clima cultural y social que habilite a actos de discriminación y hasta actos violentos. Que vuelvan las ideas. Injuriantes sobre un grupo o un colectivo históricamente discriminado. Que vuelvan. Les contamos la situación que está viviendo, que vive nuestra compañera de la radio Felicitas Bonavita, de agresión, de violencia machista, y por esa razón la radio ha emitido un comunicado que queremos compartir y hacer propio. Ante la aberrante e inaceptable amenaza de la que fue víctima nuestra compañera, la periodista Felicitas Bonavita, la dirección de AM530 y la comunidad que integra la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, expresamos el más enérgico repudio y nuestro incondicional respaldo y solidaridad con la compañera. Felicitas fue atacada desde las redes sociales por Gonzalo Salazar, su usuario es gsalazar_, quien afirmó que merece ser descuartizada luego de que la colega realizara un informe periodístico sobre los antecedentes penales de la diputada libertaria Lorena Villaverde en su programa Bonavita 530. En un contexto cada vez más enrarecido y preocupante, en el que abundan los discursos de odio, propalados incluso desde lo más alto de la responsabilidad institucional de la Argentina y de la creciente violencia contra las mujeres, la amenaza de Salazar no puede ser ignorada y quedar impune. Desde la AM530 acompañaremos a Felicitas en cada acción judicial que sea necesaria para ponerle freno a esta persona violenta y peligrosa. Hacemos propio el comunicado, por supuesto, nuestro abrazo a Feli y sobre todo esto último que reflexionamos colectivamente desde la radio, que no puede quedar impune, que no se puede naturalizar y que no puede ser tomado como un hecho aislado, alejado de cómo las violencias y la violencia de odio es parte de una manera de hacer política de un tiempo a esta parte en la Argentina, y eso no nació con Milei. Milei es una consecuencia de eso, con lo cual hay que rastrear hacia atrás las responsabilidades respecto a este tema. Hoy estamos en un momento sufriéndolo, tenemos que pensar en las soluciones, en las salidas, que también siempre son colectivas. 5 y 5. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Dinámica e información. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Ideas de la economía y la política. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas. Economía
5:05 de la tarde, muy pero muy buenas tardes y feliz cumpleaños, querido compañero, amigo, diputado nacional Carlos Heller. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Pablo? Gracias, gracias. ¿Cómo estás pasando el día? Laburando. Y lo disfrutás mucho y te gusta mucho, por otra parte. ¿Qué es lo que te gusta No, hacer? bueno, porque además los viernes son complicados siempre, por un montón de cosas, tengo las notas, tengo todo lo que tengo que preparar del fin de semana. Humana, mirá qué lindo, feliz cumple Carlos, dice el Graf. Humanamente nos preocupa esto, te llegan abrazos, te llegan saludos. Cantidades industriales, Bueno. no paré desde las 6 de la mañana que me entró el primero, vengo Muy bien. Bueno, nos alegra mucho, Carlos, eso. Nos sumamos, Carlos, a las felicitaciones. Feliz cumpleaños, Carlos. Mariano la Gracias, dudó. Mariano la gracias. dudó un poco, ¿eh? ¿No? ¿Por qué? Medio tarde. No. Está loco, Ah, vos. Te dije, Qué mala onda tenés, dijo chabón. Mariano, que de todos los que están ahí es el que más antiguo conozco. Ah, ¿viste? Muy bien. Toma. Y probablemente el que más puteaste, ¿no? Me parece. Claramente sí. Con el que más me he puteado, sí, seguro. bueno. Claramente sí. Bueno, feliz cumpleaños, Carlos, insisto, nos alegra mucho, nos parece que es lo que tiene que pasar, que seas tan celebrado, tan reconocido, ni hablar por tus afectos más cercanos, no me meto ahí, pero estoy seguro que te llegan reconocimientos de gente que piensa muy distinto a vos, pero que te reconoce por lo humano, por la honestidad intelectual, por la coherencia, así que eso nos alegra. Imaginamos que es de los más lindos regalos que una persona puede recibir. Sí, señor, comparto. Dicho esto, Dicho esto. ¿nos explicas un poco cómo puede ser que interviene aquel agente económico que tiene infinitos cantidad de dólares en su haber, me refiero al Tesoro de los Estados Unidos, y el dólar sigue subiendo? Estamos tratando de comprender la situación. No, primero seamos cuidadosos porque el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es mantener el dólar dentro de las bandas. Sí. Y la ayuda del Tesoro de Estados Unidos tiene que ver con mantener el dólar dentro de las bandas, cosa que hasta ahora ha sido así. Así es. Lo que pasa es que están cerca de la banda superior, porque uno podría suponer que el famoso mercado no les cree que las bandas se van a mantener después de las elecciones. Y entonces hay una demanda fuerte de compra de dólares. Yo acepto el juego de palabras, pero les quiero decir que 500 millones de dólares para el Tesoro de Estados Unidos no pone en jaque a la situación del Tesoro ni le compromete nada. Pero no es un espera, vueltín. dos cosas ahí. Primero, está muy bien, porque nosotros nos dejamos llevar por nuestra mirada más general del asunto y llama la atención que si los tipos tienen la maquinita y te dicen que tienen todo su respaldo. Pero yo no sé si ellos quieren bajarlo más que mantenerlo dentro ¿Ves? de la banda. Ahí aparece esa mirada que me interesa. O sea, puede ser que esté ocurriendo que estén convalidando un dólar lo más cerca del techo de la banda posible y que ese es el plan. Puede ser, perfectamente, porque no te olvides que por más que lo nieguen, hay un atraso cambiario fenomenal, tienen reclamos de los sectores productivos, tienen reclamos de todo tipo, porque con ese dólar muy bajo, la entrada de productos importados es arrasador, la dificultad de colocar los productos argentinos en los mercados tradicionales donde ocupan... le baja el rendimiento, lo convierte por ahí en no rentable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, yo no sé si lo quieren bajarlo. Pero igual es muy llamativo, están sosteniendo una oferta del dólar, están sosteniendo una... Hoy escuchaba a alguien que decía, es una suerte de Black Friday del dólar, mira, ni me sale la... Es una suerte de... Es un ofertón, te mantenemos la oferta. Supongo. A ver, hoy pasaron varias cosas que hay que tener en cuenta y veremos cómo siguen para adelante, que bajó drásticamente la tasa de interés. Uh-huh. ¿Por qué bajó drásticamente la tasa de interés? Porque hoy se materializó el ingreso de los pesos que no fueron a la licitación de los vencimientos que se hizo el día miércoles. Sí. Es decir, se renovó el 40 y pico %, por lo tanto hoy el Tesoro entregó una cantidad de pesos importante al sistema, al mercado,
y eso hizo que las tasas de las operaciones interbancarias, los préstamos por un día, todo lo financiero, bajara, qué sé yo, a menos de la mitad de lo que era ayer. Lo cual también es una locura, porque cuando las cosas tienen esos saltos, te das cuenta que pensar la economía real, cómo se planifica, y es imposible que eso pueda ser una manera apta de funcionar. También creo que todo está vinculado a que falta una semana para las elecciones. Y los escenarios, qué sé yo, cómo definirlo. Yo ayer decía a la noche cuando estuvimos juntos, estoy embromado porque me quedé, no tengo más que denunciar, porque todo lo que denunciábamos que iba a pasar, resulta que ahora se declara como lo que se está haciendo, se ha naturalizado. O sea, lo que vos criticabas, el gobierno lo presenta como mérito y lo cuenta. Y lo cuenta, claro. Vienen por el litio, sí, vienen por el litio. Vienen por el uranio, sí, vienen por el uranio. Sí, efectivamente, sí. Claro, efectivamente. Están queriendo poner una base en el sur, sí, sería bárbaro que pusiera una base en el sur. Estaríamos encantados de que eso sucediera. Y así de corrido, claro. Bueno. Lo que aparece muy arriba de la mesa, Carlos, es el tema de las reformas, ¿no? Y ese consenso que buscan, sobre lo que ahora seguramente vamos a hablar, pero quiero compartir con vos la palabra de Federico Sturzenegger, ministro desregulador, que estuvo en el coloquio de IDEA, creo que fue el cierre del coloquio de IDEA. Y viste, Sturzenegger, cada vez que habla ante empresarios, siempre tiene como una bronca, ¿no? Pero antes que lo digas, pero Sturzenegger está hablando después del 10 de diciembre. Porque él ya da por hecho que la reforma laboral se aprobó, porque le dijo a los empresarios, ustedes no están aprovechando la situación y ahora hay libertad de contratación y qué sé yo cuánto. Sí, también por algunas cosas que están dentro del decreto 70 y alguna cosa de la ley base, pero escuchemos para que sepamos que estamos hablando. Federico Sturzenegger frente al coloquio de IDEA, decir Círculo Rojo Empresarios en Mar del Plata, dale. Lo que les digo es, miren muchachos, si vos querés hacer capacitación, convencer a la gente que haga capacitación y que sea voluntario. No uses el poder coercitivo de la convención colectiva para imponerle algo que nadie te lo quiere pagar, además, y creo que nadie lo está pagando tampoco, así que bueno, quizás tampoco es tan grande el problema. Después tenemos el tema de contratación y no contratación, que nosotros armamos con Julio Cordero, que va a hablar en un rato, los sistemas de cese. Le pasamos a ustedes la responsabilidad de resolver este tema. El año pasado, ¿se acuerdan? Yo pedí que me levanten la mano qué sectores estaban resolviendo este tema, porque nosotros dijimos, bueno, definan ustedes el contrato laboral, pero tiene que ser win-win, porque lo que hagan tiene que ser beneficioso, lo tiene que ser voluntario, digamos, su adopción por parte de la empresa y del trabajador. Bueno, no voy a pedir que levanten la mano, porque ya sé que nadie hizo nada, ¿ok? Entonces, yo lo dije el año pasado, 10 años viniendo a IDEA hablando del tema del laboral, el gobierno les da a ustedes la libertad para rediseñar el contrato laboral y no hacen nada. Bueno, muchachos, no será tan grave ese problema, digo, porque si no, no se entiende. O quizás están esperando otra cosa, bueno, en fin, eso lo verán ustedes. Es fuerte, Carlos, es fuerte. Muy fuerte, sí. La verdad que sí. Pero no forma parte de lo que dijimos recién. No hay que denunciar nada, porque es todo también, obvio. Claro. Además dice, viste que en ningún momento dice despedirse, contratar y no contratar, dice. Claro. Y después vuelve a la idea de, tiene que ser win-win. Como dice. Era comer y descomer. Sí, tal cual. Ponte, comer y creo descomer, que era. ¿te acordás? Ponte, comer y descomer. El secretario de Empleo de Macri, Ponte, si no me equivoco. Pero además dice, tiene que ser win-win. Dice, tienen que aceptarlo ustedes, los trabajadores, y ustedes empresa. Pero ¿qué trabajador va a tener la misma capacidad para negociar con una empresa para una cosa así? Bueno. Pero es verdad lo que decís, lo dicen abiertamente, sí. Sí, y también dicen abiertamente que las elecciones del domingo no son importantes, el otro domingo, porque lo importante son los acuerdos políticos que les aseguren el tercio. Desarrollar eso un poco, desarrollar un poco más. No es importante el resultado en sí mismo, cuántos votos junta cada fuerza. Claro, a ver, eso tiene más de una lectura. Yo no creo que no sea importante, es importantísimo, porque en definitiva la elección va a mostrar el estado de ánimo de la sociedad. Lo que pasa es que yo creo que ellos han bajado la expectativa respecto de poder mostrar eso como un dato positivo y se
centran en lo que es la jugada siguiente. La jugada siguiente es el acuerdo con los dialoguistas, los amigables o con los adjetivos que le quiera poner, con lo que puedan recomponer el tercio que determina que el Parlamento es una figura decorativa y no un segundo poder que tiene a su cargo la confección de las leyes, como dice la Constitución Nacional. O sea, si ellos tuvieran la certeza de que van a tener más votos, o los votos que podrían demostrar que la sociedad no estarían diciendo esto. Estarían embanderados con ese asunto, está claro. No es que no van a tratar todavía de ganar lo que puedan, pero creo que se están curando en salud, cubriéndose de que un resultado electoral no positivo o adverso no tenga una lectura tan negativa, porque ellos van a decir, lo que valen son los acuerdos políticos, lo que vale es Macri diciendo tenemos que avanzar en ese proyecto, lo que vale son estas conversaciones que ya hoy leemos, de las negociaciones de cambio de gabinete, de la incorporación que ayer el presidente de la Nación prácticamente oficializó, de que, bueno, Santiago Caputo va a dejar de ser cuentapropista y va a pasar a ser un funcionario central del gabinete, ¿no? Sí. Es decir, así que hay varios que deben estar haciendo los bolsos. Sí, señor. Y hay que ver qué significa Santiago Caputo dejando de lado las pavadas en las redes sociales, ¿no? Y sumando responsabilidades, sí. Ahí vuelvo, sí, pero vuelvo. El embajador designado Lamela, rindiendo examen ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, definiendo sus funciones, dialogar con el presidente, con el ministro de Economía, con el canciller y con Santiago Caputo. Así es. Yo lo comenté y dije, Santiago Caputo. O sea, está en el centro de todos los acuerdos con Estados Unidos. Las reuniones que hubo esta semana con el asesor o supuesto asesor, no sé, de Trump, que aparentemente estuvo reunido con Pichetto, De Loredo, Santiago Caputo y no sé con quién más. Y Ritondo, exactamente. También diseñando el futuro gabinete, diseñando los futuros acuerdos políticos para construir ese tercio de bloqueo, que sería el que determinaría qué es lo que puede pasar. Y te llaman para saludarte por tu cumpleaños, Carlos, para que te vas además me llama mi hermano mayor. Atendelo. No, ya no puedo. Pero ya está, lo llamaré dentro de un ratito. Mi hermano mayor, que tiene 96. Qué grande. Todo longevo ahí, ¿eh? Todos longevos. Sí. ¿Tus viejos hasta qué edad vivieron, Carlos? Mi mamá falleció cuando le faltaba un mes para 100. Mi papá creo que tenía 87, 88. Muy bien. Otro de mis hermanos falleció hace poco, con 92, 93. Mi otro hermano cumple 96. Para no confundir el tono de la charla, es celebrar la vida, ¿no? Estamos celebrando la vida, de ninguna manera poniéndole otro eje, pero cuando dijiste mi hermano mayor, nos miramos todos. ¿Cuántos años tendrá el hermano mayor de Carlos? Muy bien. Y 11 años más que yo. ¿Te llevas bien con tus hermanos? Sí, me llevo recontra bien, sí. Mariano está transpirando, porque dice, ¿qué le preguntás? Mirá si se lleva como el culo y le estás preguntando. Pero... No. Y ahora justamente esta llamada debe tener que ver con esta noche que nos vamos a juntar. Los festejos. A festejar, claro. Muy bien. Bueno, Carlos, quiero cerrar con esto. A mí me parece importante que aprovechen todos los que se consideran opositores al modelo de Milei, que Milei está poniendo arriba de la mesa, cuando habla de las 3 reformas, está poniendo arriba de la mesa la cuestión de los modelos. Es más, lo dice, no discutamos nombres propios, acá lo que importa es el rumbo. Pues entonces aprovechar la posibilidad de hacer pedagogía respecto de la sociedad por lo que significan estas reformas, por las contradicciones o la sostenibilidad o no de este modelo. Ojalá que eso se convierta en el centro del debate, ¿no?
cuando yo inventé lo de las 4M, traté de mostrar una continuidad ideológica entre Martínez de Oz, achicar el Estado, desagrandar la nación, Menem, todo lo que deba ser público será privatizado, Macri, Estado canchero, es decir, insisto, no canchero en término porteño, un canchero piola, canchero el que arregla la cancha para que jueguen los otros, para que jueguen los privados, y el topo del Estado. La culminación de todo eso, soy un topo dentro del Estado para destruirlo desde adentro, porque el Estado es una organización criminal. El Estado que sigue existiendo es el que Milei no puede eliminar, pero si uno se atiene a sus declaraciones permanentes, no debería haber ni sistema de educación pública, ni sistema de salud pública, porque él ha dicho, incluso en campaña electoral lo dijo, y la gente votó eso. El mejor sistema de salud es el que se paga, y el mejor sistema de educación es el que se paga. El voucher, por lo tanto, ¿se acuerdan de la idea del voucher? La idea del voucher. Claro. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que entender que el modelo que propicia, y por otro lado, cuando uno mira a Trump, dice lo mismo, cuando habla de eliminar el Estado y acusa a los demócratas de radicales de izquierda, ¿no? Radicales no por Unión Cívica Radical, sino por radicalizados. Extremistas, ¿no? digamos. Por extremistas de izquierda. Entonces, efectivamente, estamos en el medio de una batalla cultural donde se quiere convertir un modelo de sociedad con regulaciones, con un Estado que ponga límites a los procesos de acumulación, con el socialismo o el comunismo, cuando el socialismo o el comunismo tiene que ver con la propiedad de los medios de producción y no con que existan o no regulaciones respecto del funcionamiento de los mercados. Las regulaciones nacen junto con la existencia de la sociedad capitalista, justamente para ponerle límite y no llevar la cosa a este escenario donde ahora nos quieren llevar. No te olvides que Milei nos dice que la Argentina que él imagina es la Argentina de hace 120 años. La Argentina de hace 120 años es la Argentina de 1905, 1910, 1920, si querés achicarlo un cachito. Piensen de qué se trata, de una Argentina donde había una oligarquía que concentraba prácticamente toda la riqueza, donde no había prácticamente laburo, donde la pobreza era, si bien no se medía como ahora, era el estado natural de la inmensa mayoría de la población, y desde luego donde había una minoría que tiraba la manteca al techo y veraneaba en París. Pero ¿qué modelo de Argentina potencia? No es cierto eso que dice el presidente, dicho con todo respeto del caso, pero no es verdad. No es cierta esa Argentina que era potencia global, etcétera. Es más parecido a la Argentina del pacto Roca-Russiman. ¿Cuándo es el pacto Roca-Russiman? ¿1008? No, 1932 más o menos. 1920 y pico. Sí, para mí hace 100 años, la Argentina hace 100 y pico de años. Ese pacto Roca-Russiman, ¿qué hace Roca? Va y dice, la Argentina, la joya más preciada de la corona británica, y establece todo el tema del negocio de las carnes puesto en manos de los frigoríficos ingleses. Establece cosas, por ejemplo, que la producción local tenía que hacerse el 85% en frigoríficos ingleses. Lo de Sturzenegger se parece, suena a eso lo de Sturzenegger. Claro, ¿cómo podemos que no? Pero cuando el presidente habla de volver un siglo atrás a la Argentina próspera de hace 100 años y que llevamos 100 años de fracaso y qué sé yo cuánto, nos está hablando de esa Argentina, digámoselo 1000 veces a los que nos escuchan, Pablo, que nos está hablando de esa Argentina, de una clase minoritaria, oligárquica, que explotaba el negocio de la carne en aquel momento, que ni siquiera existía la agricultura desarrollada
un país exportador de carne. 1933 y no mucho más. ganó Luispa. 1933, Pacto Roca-Ranciman. Bueno, es lo mismo. Sí, estamos ahí. Digamos, desde el punto de vista... Es el espíritu de la época. Claro. Del punto de vista de época es exactamente lo mismo. Volver a la Argentina de hace 100 años es eso. Bueno, yo formo parte de los que no queremos ser una estrella de la bandera de Estados Unidos. Para parafrasearlo con la gema de la corona británica, bueno, yo no quiero que la Argentina sea eso que vos ponés en el programa ahí en QR, cuando ponés la bandera de Estados Unidos y ponés el Estado asociado chiquito ahí a la República Argentina. Sí. No quiero esa Argentina y quiero que peleemos para que no seamos eso. Creo que nuestro lugar en el mundo es otro, nuestro lugar en el mundo, ya lo dijimos 1000 veces, está en el desarrollo de la integración regional, está en políticas internacionales multipolares, donde tengamos tratos con el mundo entero, con los Estados Unidos en lo que concierne y conviene, y con los chinos en lo que nos concierne y nos conviene, y con Europa en lo que nos concierne y nos conviene, y así sucesivamente, priorizando en todos los casos el interés argentino, el interés nacional. Carlos. Pero no puede haber un interés nacional disociado del interés de los que viven de los ciudadanos de este país. Carlos, no hay. Fíjate, termino. Sí, perdón. Que ayer el presidente dijo una cosa cuando el periodista le dice, o anteayer, pero vos sos el que dijo que sos un experto en crecimiento con o sin dinero. Sí. Dijo, crecimiento económico. ¿Ustedes no repararon en eso? Quiere decir que no tiene que ver con mejora de la gente. La economía puede crecer, voy a decirlo de vuelta, si efectivamente le abrimos todo al capital extranjero, si efectivamente pueden venir a llevarse el litio, el cobre, el uranio, el oro, todo lo que la riqueza que la Argentina tiene, probablemente en los próximos 2 años veamos un crecimiento importante del Producto Bruto Interno, lo cual de ninguna manera va a tener que ver con que la gente viva mejor. Torta más grande repartida entre menos, esa es la síntesis. Por eso la aclaración de Milei, crecimiento económico. Crecimiento económico. Porque Feynman le estaba hablando, dijo él. Feynman le estaba hablando de la calidad de vida de la gente. Así es, de la gente. Y él dijo, no, crecimiento económico. ¿Qué me querías decir, Mariano? No, te quería preguntar algo que hoy hablábamos con Caruso, no sé si al aire o fuera del aire, que es, al comprar... lo bueno es que nosotros fuera del aire y en el aire decimos... Por eso mismo, al comprar Scott Bessent, que parece que es un señor que hace lo que quiere con el dinero público de los Estados Unidos, al intervenir en el mercado argentino y comprar pesos, ¿eso no le da a él la herramienta para mañana vender esos pesos y llevar el dólar a 5.000 mangos, por ejemplo? A ver... O sea, si está cargando un arma para desestabilizar un gobierno que no le guste. Exactamente. Claro. Bueno, primero, cuando él está comprando, es decir, los pesos lo están comprando bancos que probablemente estén con esos pesos haciendo negocio de carry trade, y por eso también es probable que traten de que el dólar no tenga tanto margen y se mantenga lo más cerca de la banda superior, porque si no el negocio que quedaría entre esos pesos y el tipo de cambio entre la tasa de interés y el tipo de cambio sería monumental. O sea, está haciendo carry trade el Tesoro estadounidense. Difícil que se rompa el carry trade antes que salgan. Está haciendo el carry trade, no sé si el Tesoro estadounidense o sus agentes, que son los 4 bancos extranjeros que están interviniendo en la operatoria. Bien. Pero que ayer yo decía, ironizando, que Milei ha conseguido que el Tesoro de Estados Unidos invierta en excremento. Claro, que él decía que el peso era excremento, claro. Por eso... Pero pará, la pregunta de Mariano está bien, no sé si la llegaste a responder. Finalmente tiene la capacidad de generar una distorsión importante si no le gusta algo que pase en la política argentina. Yo creo que esto que pasó desde el punto de vista global es poca guita. Sí. Porque acá lo que ha habido muchos anuncios, 20.000 millones de swap, otros 20.000 de bono, pero de todo eso todavía chauchipalito. Sí. Yo creo que estos 500 millones o qué sé yo, 800 que llevan invertidos, deben ser parte de esos 20.000 del swap o cosa por el estilo, pero es una
pequeña cuota de lo que están diciendo que van a invertir. También parece que bajó la intensidad de los 25.000 millones de la inteligencia artificial, porque viste que se dejó de hablar del ¿Cuándo tema, ¿no? creímos en eso? Pues esa es tremenda. Aclara Altman. No, pero la guita la ponen ustedes. Claro. Mirá Claro, que por yo eso. caigo. Es más, y yo después Yo los banco después, Y con por eso te digo, fierro, los banco con fierro. Tiraron un título, pero después dice, che, ¿quién pone la guita? Sí. Entonces, y es más, después les voy a vender servicio a ustedes. Claro, dice por el eso, tipo. después yo lo que hacer es vender. Dios santo. por eso, volviendo a la pregunta de Mariano. Solo un paréntesis en esto. Atención, porque se está hablando cada vez más fuerte de que todas las inversiones alrededor de inteligencia artificial están generando una burbuja muy importante, porque no están terminando de ver cómo viene la rentabilidad de todo eso, y se está poniendo mucha guita en serio. Decían, Carlos. No, a ver, por lo que dice siguiendo Mariano. con lo que planteaba Mariano. Vuelvo a repetir, estos 500, 700, 800 millones que supuestamente habrían utilizado en comprar pesos son solo una pequeña porción del supuesto paquete de ayuda que han pactado entre el gobierno de Estados Unidos con la Argentina. Por lo tanto, en cuanto a lo que dice Mariano, todavía muy poquito para que pueda significar eso que él dice. Van en esa dirección, pero no te olvides, que redondeo el concepto. ¿Cuál es el mayor problema que tiene la Argentina? Su endeudamiento. ¿Cómo lo quieren arreglar con más endeudamiento? Y sin generar, Entonces, sin generar con esa deuda inversión. Y sin generar con esa deuda inversiones para pagar. productivas Claro. que podrían pagarse a sí mismas, sino simplemente especulación financiera. Bueno, no es por ahí, muchachos, no se puede arreglar por ahí. ¿Sirve para ganar tiempo? Puede ser. ¿Les puede servir para morigerar el impacto electoral? Puede ser. Pero para que mejoren las cosas del país, no puede ser. Carlos, termina muy bien el día, te queremos mucho. Nos reencontramos el lunes y la seguimos. Buen ¡Feliz fin. cumpleaños! ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños! Ah, gracias. Bueno, y nos vemos en cada momento. Chao. Abrazo grande, Carlos. Chao. Bueno, 5:32, Carlos Jerez. Me quedé con eso de por qué la aclaración de crecimiento económico. Claro. Dice Milei cuando no soy Feynman... especialista en que crezca el trabajo, o las plantas. No, o el salario de la gente. El salario de la gente, Crecimiento económico. Después, ¿cómo se reparte ese crecimiento económico? Derrame puro y duro, ¿no? 5:32. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Proveedor Hogar. Te acercamos la oportunidad de equipar tu casa al precio más bajo. Escribinos al 11 44 15 25 40. Proveedor Hogar. Trabajamos para estar cerca tuyo. ICBC. El futuro nos inspira. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata.
Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. El grito y el silencio en su cuarto mes. Selva Palomino y una historia poco conocida de Julio Argentino Roca. Una obra donde la memoria no se apaga y las voces no se callan. Con Gabriela Villalonga y Luciana Procaccini. Dirige Fabi Maneiro. Viernes a las 20:30 en Andamio 90. Paraná 660. Entradas por Alternativa Teatral. La marca líder en Argentina de filtros de aceite, aire y combustible para tu auto se llama Prix. Prix, rendimiento superior. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Somos Radio. AM530. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Volver con actualidad. Regreso informativo. Que vuelvan las ideas.
Gustavo Córdoba, consultor de Suban Córdoba, por supuesto. Vamos a sacarnos algunas dudas en función de algo que charlamos hace un ratito nomás. Hola Gustavo, Pablo Caruso, Mariano Hamilton y Luis Pablo Giniger, saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. A ver, Gustavo, está bastante claro que el gobierno, incluso a través del propio Scott Bessent, el ministro de Economía estadounidense, quiere plantear el criterio de ganador de las elecciones del 26 de octubre si efectivamente logra los 2/3 para poder bloquear cualquier iniciativa opositora en el Congreso. Primero quiero preguntarte que nos digas lo que a vos te parezca respecto de cómo pensar un ganador para el domingo a la noche y después, bueno, las probabilidades que pueda llegar a tener el gobierno o la oposición de establecer ese criterio, porque eso va a ser una disputa de sentido seguramente. Ni tan siquiera. El tercio que el gobierno necesita para bloquear el inicio de un juicio político en diputados está muy bien que lo festeje. Hay que decir también que yo no tengo memoria que se haya hecho un juicio político en la Argentina, ¿no? Como temor el gobierno pueda tenerlo está muy bien. Ahora, ¿cuántas veces hemos tenido una iniciativa de juicio político que haya progresado? No, pero más allá del juicio político, me parece que se trata de si puede gobernar eventualmente por decreto o si puede vetar las iniciativas. Pero además, perdón Gustavo, perdón que te interrumpa Gustavo, pero además, en este momento de la Argentina, decir nunca hubo un juicio político, tampoco hubo nunca intervención de Estados Unidos para comprar dólares, nunca hubo un presidente que se arrodillara ante un presidente y una intervención del gobierno, de un gobierno extranjero a cielo abierto como si nada. Nunca ocurrieron cosas como las que están pasando ahora. La verdad, Mariano, que el gobierno tiene hay que darle una a favor, que están intentándolo todo, que están dejando todo en la construcción narrativa. Eso es verdad. ¿No es cierto? Porque es como ir a un partido de fútbol, perder 4-0 y salir festejando, ¿no? Es decir, ellos te dicen, no, pero mirá, perdimos, pero en realidad ganamos. Sí. Es una locura. Me parece que... Primero, la primer cosa que hay que mirar es la cantidad de votos que saca fuerza por fuerza. Y no hay que discutir si en Tucumán se llama de una manera o en Formosa se llama de otra. Esa es una cuestión semántica que no viene al caso. Voto a voto, quién gana y quién pierde. Es así de simple. Después podés hacer la cuenta de la cantidad de provincias. Fíjense, no sé si ustedes lo tienen, pero Mauricio Macri ganó 13 provincias cuando fue la elección intermedia en el 2017. El 17. Es un buen parámetro. Sí. Otro parámetro, Alberto Fernández, en el 2021, ganó en 9 de 24. Fue considerado un fracaso, una derrota, ¿no? La de Alberto Fernández. Ese sería un segundo. El tercer parámetro puede ser la cantidad de diputados que meta cada fuerza, ¿no? Y yo creo que ese también es un buen parámetro. Después podemos contarla de 1000 maneras distintas, pero la verdad es que yo me quedaría con estos tres criterios, ¿no? La cantidad de votos nominales, la cantidad de distritos y, en tercer lugar, la cantidad de bancas que obtenga cada fuerza. Gustavo, ¿qué provincias o qué distritos tomás vos para tratar de pulsar un poquito cómo viene la mano y qué imágenes tenés a esta hora? No, el más determinante es provincia de Buenos Aires. Hay que tener en cuenta dos cuestiones que me parecen a esta altura realmente importantes. La primera, que el voto de los extranjeros no va a ser factible en esta elección. Ahí hay considerable cantidad de votos que votan generalmente al peronismo y que en esta no lo van a hacer. Eso significa una caída mínima, pero caída al fin, de la diferencia que existía, por ejemplo, en la elección de septiembre. Un segundo elemento, que no es menor tampoco, que es Diego Santilli, es mucho mejor candidato que Esper. Al menos puede gustarte o no Santilli, pero no podemos dejar de reconocer que ya ha hecho 2 campañas en provincia de Buenos Aires, conoce el tema, tiene un circuito mediático que lo ha ido construyendo a lo largo de su carrera política, él es un político profesional, entonces, bueno, yo no lo subestimaría, yo diría que es altamente probable que alguna posición pueda descontar, y esto al gobierno le suena muy, muy fuertemente y bien, porque el peso que tiene la provincia de Buenos Aires en el total nacional
si Santilli mejorase en la provincia de Buenos Aires, es indudable una mejora a nivel nacional del gobierno. Está bien. ¿Santa Fe y Córdoba? Bueno, no vemos grandes diferencias, ¿no? Sigue estando, en el caso de Córdoba, el cordobesismo, Provincias Unidas al frente, y en el caso de Santa Fe, el Fuerza Patria. El acercamiento del gobierno a Estados Unidos, acercamiento entre comillas, o una manera de decir, digamos, ¿crees que influye en algo en quien está dudando el voto? Mirá, a mí me está pasando algo con lo que veo, es que hay muy poco corrimiento, ¿no? Salvo esto que hablábamos recién de provincia de Buenos Aires y en alguna otra provincia por alguna cuestión puntual. Sí. Tenemos muy poquitos indecisos en todas las muestras, muy poquitos, ¿eh? Como que ya la decisión estuviese tomada. Mira vos. Y fíjate qué loco, lo de Estados Unidos no ha movido el amperímetro de lo que ya estaba previamente, porque preguntamos por Estados Unidos, recordarás, publicamos hace no muchos días atrás una encuesta. La imagen de Trump, ¿no? Sí, pero también respecto de la cercanía o lejanía de Estados Unidos. Sí. Y hoy volvimos a repetir como para tener una pregunta de control y nos da exactamente igual. Bien. Y en el medio el rescate / intervención del gobierno norteamericano. Entonces, hoy podemos planificar dos escenarios a partir de esto, Pablo, que me parece relevante. El escenario de una derrota catastrófica del gobierno me parece que hay que irlo archivando y hay que pensar en una derrota quizás más atenuada, atento a que creo que va a ser así, una gran mayoría de provincias vamos a ver derrotas del gobierno, ¿no? Gustavo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger. ¿Y esa derrota atenuada le puede servir a Javier Milei o al gobierno nacional para sus planes de tener un parlamento diferente, más proclive a sus intenciones a partir del 10 de diciembre? Digo, perdiendo incluso, a eso me refiero, ¿no? Perdiendo, pero no... Sí. Yo creo que el gobierno tiene un problema que es la personalidad del presidente, no la cantidad de diputados o el resultado electoral, que son importantes. Pero ¿ustedes se imaginan a Javier Milei negociando y concediendo y consensuando políticas con figuras extra gobierno, como por ejemplo Mauricio Macri? Bueno, ahí hay una gran incógnita, Gustavo, que es qué rol va a tener Estados Unidos en el diseño del esquema político local para llevar adelante esa ampliación de gobernabilidad, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy el ministro de Economía de la Argentina no es ni siquiera, es ni más ni menos que la cuenta de Twitter del secretario de Tesoro norteamericano. Es nuestro ministro de Economía hoy. Es realmente un bochorno, ¿no? Que hayamos normalizado una intervención de un país extranjero de asuntos que son de soberanía interna, de política económica. Sí, estoy de acuerdo, pero eventualmente, más allá de eso, si se termina de armar la escena que se empieza a pintar por cuadros, y Santiago Caputo le gana a Karina Milei en el armado y en la estrategia, y Santiago Caputo tan cercano al esquema, digamos, de diseño político que Estados Unidos tiene para el resto de las fuerzas que acompañan el modelo, y ahí me parece que el gobierno puede generar una novedad en su propio reseteo, porque el reseteo ya no es solamente el plan económico, es un reseteo es un reseteo político que el gobierno tiene que hacer, ¿no? Claro, pero y el dólar, y la economía, y el consumo, y la gente, el plan económico argentino no existe hoy. Tras dos intervenciones podemos decir literal que hoy el plan económico del gobierno es una ficción. Se terminó, seguro, sí. Entonces, creo que la intervención norteamericana es para que el gobierno de Milei tenga una sobrevida. La cuestión es, ¿qué haces con este tiempo que estás ganando en este momento? Gustavo, ¿qué ves para Provincias Unidas? Bueno, considero que es un buen intento. Creo que pueden hacer una elección nacional por encima de lo que sacó Schiaretti en la elección presidencial del 2023. ¿Que sería, ya de por sí? ¿Que sería cuánto? Ellos están en los 10 puntos, 12 puntos a nivel nacional. Sí, pueden hacer una buena elección. Puede ser tomado como un punto de arranque, ¿no? Puede ser un punto de fuga de muchos votantes que no quieran votar al gobierno, terminen votando al provincialismo en lugar de irse a el abstencionismo electoral. Que déjame decirte, lo que hemos visto en estos últimos 3-4 días,
es que se ha incrementado el deseo de participación. Uh-huh. Es decir, que el interés popular le va a dar seguramente a la jornada del 26 un matiz de participación electoral, tomando en cuenta lo que fue el año, un poquito mejor del promedio. Gustavo, lo último, estamos charlando con Gustavo Córdoba. ¿Qué viste en las intervenciones sucesivas de Milei con Feynman primero y Trebuch después? ¿Qué pasó ahí? No, yo me quedo con el Milei del Movistar Arena. No. Es 100 veces superior a lo que hemos visto en los dos reportajes. No. Prefiero el desafinado cantante de rock y no el presidente que da estos reportajes. Dios mío. Y eso que tuvo preguntas, en el caso de Trebuch, preguntas muy conciliadoras, no fue un reportaje combativo. Y el de Feynman, debo decirles que me gustó mucho, primero porque fue el reportaje a un presidente como Milei, fue el que más impacto tuvo. Uh-huh. Pero además me parece que fue el que el periodista se lució más, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, un Milei dando un reportaje a alguien que no comulgue ideológicamente con él. Eso es prácticamente imposible. Pero sí. Bueno, Feynman, eventualmente, si bien en algunas ocasiones no repreguntó, uh-huh, en otras sí, y lo puso muy incómodo al presidente, que demuestra que no está a la altura, ¿no?, de responder en una entrevista abierta. Gustavo, gracias como siempre, un gran abrazo. Al contrario. Gustavo gracias. Córdoba charlando con nosotros. Yo creo que este Feynman, no otros Feynman con Milei, este Feynman. Y Chiche Hellblum, ¿se acuerdan la entrevista que Milei le da a Chiche Hellblum en Crónica? Sí, si no me equivoco. Claro, me acuerdo. Me parece de lo más interesante como pieza. Lo que pasa es que aquel Milei y lo que está pasando en su gobierno no es lo mismo que tiene un desgaste mucho mayor, ¿no? Y ahí parece haber una narrativa medio quebrada. Pero aquella entrevista de Chiche Hellblum a Milei también era develadora, Uh-huh. También era develadora. Y creo que en algún sentido parecido en términos de dónde se puso en juego la agudeza del periodista. Bueno, 5:52. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Muy bien, nos queda el tramo final del programa. Estamos muy atentos respecto de lo que pasa en San José 1111 con el mensaje de Cristina. Ya viene Mariano con un cierre deportivo, pero antes, Luis Pablo Giniger, ¿qué es de la vida del presidente? Sí, porque en paralelo a lo que ocurre en San José 1111 está llegando el presidente de la Nación a la localidad de 3 de Febrero, que encabeza el intendente Diego Valenzuela, aliado por supuesto del gobierno. Va a realizar un acto allí en la Plaza de los Aviadores, esto es el Palomar, o Ciudad Jardín, como ustedes quieran, pero en la localidad es 3 de febrero, y bueno, se empieza a juntar algo de gente incomparable a lo que ocurre en San José 1111, por supuesto, pero es parte de la agenda de campaña del presidente que a partir de mañana va a estar en Santiago del Estero y Tucumán. Se dirige a las provincias del interior, del norte del país. Bueno, 5:53. Mariano Hamilton, nos metemos... en la agenda. ¿Qué querés, agenda? Sí, ¿Tenés sí, ganas de parece. agenda? No, es que me guardemos la parece joyita, la guardamos para... No vamos a andar corriendo. Para la que viene. No tiene mucho sentido. Muy bien, vamos con la Digamos que Colapinto clasificó 16º en la prueba libre. No, ni lo miro, Luispa. Ni lo miro, nos va a ofender. Ni lo miro. Ni ¿Por lo qué? miro. ¿Qué pasa? No, hablé de Colapinto y le pinta. Yo me quedé con ganas de lo otro. Me quedé con ganas de lo otro. Bueno, si querés vamos con lo otro. No, dale. Bueno, te doy rápido. Colapinto 16º, ahora 18:30 es la clasificación para el sprint. Mañana a las 14 es el sprint. Claro. A las 18 la clasificación para la carrera y a las... la clasificación para el sprint, que la segunda... Hoy es la clasificación para el sprint ahora, a las 18:30. No el sprint mañana a las 14, a las 18 la clasificación para la carrera y a las 18 la carrera propiamente dicha. Argentina juega el domingo a las 20 contra Marruecos la final del Mundial Juvenil. No sé si te interesa. Sí, claro. Sí, lindo partido. Y después tenemos una fecha larguísima que arranca hoy y va a terminar el miércoles de la semana que viene.
Es una fecha disparatada. ¿De viernes a miércoles? Sí, insólito. Es una fecha. Este país, el fútbol argentino está más o menos como el resto del país. Hay un partido. Arranca 19 Racing Aldo Civi hoy. A ver, nos vamos deteniendo en los que nos parecen. 19 Racing Aldo Civi. Sí. Después tenés. Ahí Aldo Civi se juega bastante, perdón por tema de descenso, claro, ¿no? Por supuesto. Bien. El sábado tenés Boca Belgrano a las 18. Sí. Tenés Talleres River a las 20:30. Ahí tenés un partido en el que pueden pasar cosas. Y Talleres River, Talleres dirigido por Tevez, Talleres complicado con el descenso, River complicado en general. ¿Qué por eso... ¿Qué pensás? Por eso era la sabés. columna que había armado para hoy, digamos, que era, lo voy a decir, era Ángel Labruna, porque Ángel Labruna, que era un prócer de River, fue despedido en 1981 de una manera muy poco elegante. Entonces... Lo que quería decir es que no es que lo que quería decir es que el goleador, el máximo goleador de River del fútbol argentino. Ahora del fútbol argentino. El máximo goleador del fútbol argentino, ahora que le acaban de otorgar 3 goles más, entonces lo pasó a Arsenio Erico. Angelito Labruna, el más ganador de River en ese momento. 6 títulos locales. El que lleva a River después de 17 años a ganar su título. El que llega a la final del 68 con River y pierde con la mano de Nimo. Él dirigía al equipo de River en ese momento. Una figura, creo que en ese momento era el máximo ídolo de River, pero por escándalo. Él y Amadeo Carrizo eran los máximos ídolos, después aparecieron otros. Bueno, en River hay 2 estatuas, una es de Labruna y la otra es de Gallardo. Bueno, fue despedido en el año 83 de una manera muy poco elegante por Aragón Cabrera, que era el presidente de ese momento, quiero verla ahora, por Aragón Cabrera, que era el presidente de ese momento, luego de un partido que, bueno, vamos a poner el gol que desencadena el final. Acá es cuando que River Plate se coronó campeón. Acá lo están entrevistando a Labruna número 10 cuando llega a River en el 75. Primordial de ese campeonato. Ese mismo señor, pero con otro buzo, el de DT, está hoy ya al frente de River Plate. Sí, Ángel Labruna. Todo terminado en cuanto a las gestiones de su ingreso a River Plate. ¿Perico o Filiol? Bueno, son 2 arqueros que para River Plate creo que está bien cubierta la plaza incluso hasta con Baricio. Así que está en el plantel por este momento, Verona, después del movimiento Coma, los vuelvo a hacer, ¿no es cierto? Yo todavía en ese sentido pienso de que son 2 arqueros importantísimos. Terminado el 75, salga o no campeón River. Y Dios ¿Qué dirá. va a hacer de Labruna? Sí, eso Dios va. Él es el que nos gobierna a nosotros, así que uno espera siempre, en fin, con todo amor, con todas ganas, con todo deseo, que sea para River Plate el año, ¿no es cierto? Bueno, yo quería contarles que esto es cuando Labruna llega a River, cuando River lleva 17 años sin salir campeón, 17 años, imagínense, hoy River 17 años o Boca 17 años sin salir campeón. Claro. Bueno, la cuestión es que River llevaba 17 años sin salir campeón, la última vez jugaba Labruna, en ese momento la última vez que salió en el 57, y Labruna llega con la esperanza de sacar a River de ese lugar. Y elegí una de las preguntas que le hacen, yo edité la nota, y le dicen Perico o Filiol, porque atajaban Perico Pérez y Ubaldo Matildo Filiol, eran 2 arqueros top del fútbol argentino, atajaban en ese momento en River, a punto tal de que en un momento se daba, uno jugaba de visitante y el otro local. Ocurría eso, creo que Perico jugaba de local y Filiol atajaba de visitante. O sea, como los dos eran claro que los dos eran tan parejos que se ocurría esa vicisitud. Bueno, la cuestión es que Labruna sale 6 veces campeón y tiene como el gran objetivo siempre es ganar la Copa Libertadores, como en aquel momento ocurría lo mismo más o menos que ocurre ahora. Además River quería emparejarse o acercarse a Boca, que ya había ganado 2 Copas Libertadores. Y ocurre esto que es un poco el comienzo del fin de Labruna en River, que es este gol que lo marca para siempre. A ver, escuchemos el relato. Ahí va llevando la pelota, se va Willy, se corre Willy, en las 18 está, elude, a Fillol, va a patear, patea. Este es el gol que Deportivo Cali le convierte a River. Willington Ortiz es el autor de ese gol. Se va Willy. Es una de las primeras veces que un equipo colombiano le gana a un equipo argentino. Los equipos colombianos venían y eran goleados en la Argentina. Pero espera, porque te vas a ir por las ramas, son el 59. Vos traes este recuerdo porque decís que el momento de Gallardo es parecido a ese momento de Labruna. El momento de Gallardo es parecido a ese momento de Labruna. Labruna, lo que ocurre, el presidente de River, a espaldas de Labruna, negocia con Alfredo Di Stéfano
y cuando llega el momento de la verdad, la Bruna va a una cena a la cantina de David, donde tenía que planificar el nuevo. La cantina de David era un restaurante que estaba. Jorge Newbery entre Thomas. Córdoba y Álvarez Thomas. Tenía que planificar la pretemporada, los refuerzos del año que viene, va y no hay nadie. O sea, lo dejan plantado. Tremendo. Le había avisado Titi Di Carlo que no fuera, pero él fue igual y lo dejan plantado al tipo. Entonces él ahí se da cuenta que las cosas están más o menos mal. Que algo pasa. Va a encararlo a Aragón Cabrera. Aragón Cabrera le dice que se quede tranquilo, que está todo bien. Él dirige el partido de River Unión, creo que es el último partido que dirige, en donde se le hace un homenaje a Luque, que vuelve a la cancha de River. Y en ese momento él se entera que Alfredo Di Stéfano arregló el contrato con River y que a él le van a ofrecer el puesto de manager. O sea, vos lo que estás leyendo en la actualidad es que los ídolos tienen que responder en el presente, no pueden vivir del pasado. Y lamentablemente, yo no digo que esto vaya a ocurrir, además yo tengo una profunda admiración por Gallardo y creo que él puede sacar a River del momento que está viviendo. ¿Pero para vos Brito le soltó la mano? No, creo que cuando un presidente sale a decir yo respaldo al entrenador, yo desconfío de ese presidente. No es necesario que respaldes a nadie. Respaldar es lo mismo que decirle dudo. Si no, no necesitas respaldar. Bueno, qué fuerte lo que dijo Mariano de Gallardo, qué fuerte, qué partido. Me encanta bravo. porque Pablo intentó que todo el tiempo que diga se va Gallardo y y dijo lo contrario. Al contrario, además yo creo que Gallardo es el tipo que puede sacar. Además, siempre cuando uno va a echar un técnico dice, ¿a quién traes? Claro. Preguntate eso, ¿quién reemplazaría a Gallardo? Hay que cerrar. Bueno. Pregunta fundamental. Tiró Nico Lacaba, tiró un nombre y apellido. Ramón Díaz, dijo Nico, no bueno, vamos a ver qué pasa después de este taller de River. Nos estamos. ¿Cuándo gana despidiendo. Central? ¿Qué día? Central juega el domingo a las 6 de la tarde frente a Platense en el Pobre Gigante. Platense, un abrazo a los amigos del Calamar. Bueno, hay otra fecha en futbolísticamente de lo más lindo que hay para ver en este momento. Rosario Central. Nos vamos. Chao, Mariano. Bueno, te veo en un ratito. Sí, en un rato nos vemos en QR a las 10 en Bravo TV. Por ahí algún día hacemos con los 77 años Saca Chispa. A las 22 en Bravo TV. Sí, señor. Luis Pablo, felicidades. Igualmente, nos vemos que el la lunes. pasen muy bien. Chau, chau. A toda la banda de Que Vuelvan, gracias. El lunes la seguimos en vivo.